¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, jueves 6 de marzo del año 2025, primer programa de jueves después del regreso del mes de vacaciones que tuvimos, si es que hubo un mes de vacaciones. Eso es más bien decir que paramos un mes las transmisiones y las entrevistas. Pero hemos vuelto para conversar en este jueves con la senadora Claudia Pascual, a la cual saludamos. ¿Cómo está usted? Gusto en saludarla. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están? ¿Cómo están los auditores, auditoras? Espero que todos bien, porque nos han escrito, nos han preguntado cuándo comenzamos y ya estamos en plena marcha de lo que significa el año 2025 para lo que hay tras cada noticia. Bueno, hay temas que son interesantes. Hoy día, 6 de marzo, se cumplen 20 años de la partida de Gladys Marín. Ayer se lanzó el libro que el escritor español Mario Morós, el cual te conoce muy bien, escribió. Historiadora, además. Sí, pues historiador, periodista. Gladys Marín, una vida revolucionaria. En la explanada del Museo de la Memoria, cerca de 1000 personas, un lanzamiento de libro que yo no había visto con tanta gente en un día de semana, además, y comprando además el libro, que era el otro fenómeno Importante también. sumamente importante. ¿Qué recuerdos le trae a usted? Conoció bien a Gladys desde la juventud suya y por supuesto desde ya los últimos años de vida de Gladys. ¿Qué recuerdos le trae Gladys? Sobre todo porque, bueno, su, su impronta, sus mensajes todavía están vigentes. Se mostró ahí en la explanada que efectivamente lo que Gladys planteaba en aquellos tiempos tienen tanta vigencia en los días de hoy. Sí, bueno, lo primero es lamentar mucho no haber podido acompañar el lanzamiento del día de ayer. Yo me encontraba casi, o sea, a la misma hora, digamos, que ustedes estaban partiendo este lanzamiento. Le escribí, de hecho, un mensajito a Mario Morós, que yo estaba recién terminando la sala del Senado en Valparaíso. Por lo tanto, el trayecto y todo, ustedes ya habían terminado el acto, así que no tenía ni una posibilidad de alcanzar a llegar. Y no podíamos venir antes tampoco porque también en la tabla teníamos un proyecto de ley. Y hago esta explicación porque ahí voy a conectar con lo que era Gladys, sobre inteligencia, subsistema de inteligencia económica, donde podemos discutir y debatir el levantamiento del sector bancario. No nos Ah, hubieran perdonado, creo yo, Gladys, que no haber estado en esa votación. Lamentablemente no alcanzamos a votarlo porque se retiraron otros senadores, no nosotros, pero no podíamos correr ese riesgo. ¿Y por qué hago toda esta introducción? Porque precisamente creo que uno de los recuerdos que más uno puede tener de Gladys, al menos es que era poder estar planteando temáticas programáticas de país, estar planteando las necesidades de transformación del país y al mismo tiempo estar solidarizando con todas y cada una de las expresiones de organizaciones sociales, trabajadoras y trabajadores, por cierto, y de movilización. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, estar con los dos pies en todas partes, ¿no? Que tanto nos pero yo creo que Gladys era precisamente eso, poder estar con todos los pies en todas partes. así es, efectivamente. Es una su impronta que se destacaba en el día de ayer en el lanzamiento del libro y en las intervenciones que hubieron que fueron muy interesantes e importantes. El presidente del Partido Comunista, Diamela Erti, el propio Álvaro Muñoz y, por supuesto, eh, Mario Moros. Y me llamó la atención que Álvaro Muñoz hablara tanto, generalmente no habla mucho, pero habló mucho respecto a su madre y lo que me pareció muy, muy, muy bien. Bueno, son hechos importantes recordar. Está tan cerca este hecho, estos 20 años, con lo que es el día 8 de marzo, el día sábado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Van a haber varias actividades, entre ellos hay un seminario mediante en la Central Unitaria de Trabajadores, la Vicepresidencia de la Mujer y Equidad de Género lo organiza para tratar el tema de la mujer trabajadora particularmente. Uno debiera de verdad asociar mucho el Día Internacional de la Mujer con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora porque este día tiene relación con un hecho en que mujeres trabajadoras murieron, ¿no? En un 8 de marzo. ¿Qué, qué, Obreras qué se textiles. puede?
Sí, obras textiles, efectivamente. ¿Qué se puede decir de estas actividades que están organizándose en torno a este día tan importante? Usted fue ministra de la Mujer, así que por lo tanto tiene muchos recuerdos de tantas de las actividades que se realizan en nuestro país y en el mundo. Mira, yo creo que lo primero es poder reivindicar que efectivamente el día nace precisamente en honor y para conmemorar y por lo tanto para poder exigir que nunca más se repitiera el fatídico eh, suceso, digamos, que hizo que mujeres obreras textileras de la confección, digamos, murieran en un incendio puesto que quedaron encerradas, ¿no? Y por lo tanto la lucha por las condiciones laborales de las mujeres a principios del siglo fines del siglo XIX, principios del siglo XX, era un tema central y por eso es que a principios del siglo XX en el debate, digamos, de Naciones Unidas logra después finalmente, o sea, en la primera parte de, digamos, de los 50 primeros años del siglo XX logra quedar, una vez que nace Naciones Unidas, esta temática. Creo que es bien relevante, pero también al mismo tiempo reivindicar que al calor de esta conmemoración, y es lo que yo al menos vengo transmitiendo hace varios años, por lo menos unos 8 10 años, que ha sido cada vez más relevante, sobre todo en nuestro país, pero también creo que es expresión en varios otros países del mundo, que esta fecha permite no solo reivindicar el origen de la conmemoración, sino que también seguir aunando todos y cada uno de los derechos que nos faltan conquistar y que tenemos que seguir profundizando para terminar con todas las formas de discriminación, de violencia, de opresión y de condiciones de desigualdad en la cual vivimos las mujeres aquí y en todo el mundo. ¿Por qué digo esto? Porque incluso, y a propósito del recuerdo de Gladys, el 8 de marzo se conmemora mucho antes de la dictadura, por cierto, ¿no? Pero en dictadura, el 8 de marzo era también, y muchos se recordarán, como el inicio de las movilizaciones del año en contra de la dictadura, ¿no? Y por lo tanto, ahí hubo una reivindicación de derechos de las mujeres, de término de la dictadura, o sea, retorno a la democracia, no más violación a los derechos humanos. No sé si me explico. Entonces, en general, yo siento que la conmemoración del 8 de marzo ha ido ganando cada vez más adhesión, eh, no porque reivindique un solo derecho, no porque diga, mira, esto es solo porque Eh, ¿Se escucha? Sí, se escucha, se Sí, escucha. perdón. Sí, perdón, es que no sé por qué me Se suena el escucha bien. celular, pero me cortó el zoom del, del, tel- eh, No, pero se vio del bien, computador. no se interrumpió la Ya. imagen, no se interrumpió. Entonces, no es un solo derecho, no es solo en un ámbito de la sociedad en que la mujer se pueda desarrollar, lo que hace que convoque a todas las mujeres, sino que desde los derechos de las mujeres trabajadoras, desde los derechos por mayor igualdad en materia de la toma de decisión, de la representación de las mujeres, desde la igualdad y el reconocimiento de los derechos en materia de no a la violencia hacia las mujeres, el respeto a las decisiones en sus condiciones de vida, pero también cómo esto se va reflejando con respecto al derecho de las mujeres campesinas, el derecho de las mujeres temporeras, el derecho de las mujeres de la población, el derecho de las mujeres en la cultura, etcétera. Entonces, cuando uno va permitiendo, digamos, el que cada una vaya también adhiriendo con lo que ella siente que le va faltando desde su perspectiva del trabajo. Hemos hecho y hemos logrado movilizaciones y marchas muy, muy, muy masivas en el marco de los últimos años. Y yo creo que en eso hubiera estado, no me cabe la menor duda, tratando de hacer confluir las distintas miradas y las distintas luchas y las distintas reivindicaciones, Gladys también. Entonces creo que también eso es algo que me parece muy, muy relevante. En el Oeste queda noticias, jueves 6 de marzo, conversando con la senadora Claudia Pascual sobre temas de la actualidad.
Hay que recordar, entre paréntesis, que hoy día a las 10 de la mañana hay una romería hacia donde está el memorial, el pequeño memorial en el Cementerio General de Gladys. Así que aquellos auditores que eh, se sienten cercanos o quieren rendir un homenaje a Gladys pueden participar de esa ceremonia que es a las 10 de la mañana en la entrada principal del Cementerio General. Eh, Volviendo al tema de la mujer, porque creo que es sumamente importante. ¿Usted cree, Claudia Pascual, que esto en los derechos de la mujer ha tenido avance suficiente? ¿Cree que falta mucho por llegar a los derechos que realmente la mujer debiera sentirse o representada o integrada a la sociedad tal cual como se han integrado los hombres en toda la historia? Yo creo que hemos avanzado, eso es indudable. Y creo que cada año, o sea, y cada un periodo de tiempo, o sea, si uno se compara con los 5 años anteriores, si uno se compara con los 10 años, con los 15, 20, 50, 100, etcétera, por cierto que hay avances. Y avances muy relevantes. Y es más, en el caso de, por ejemplo, políticas públicas, reconocimientos de legislaciones, mejoramiento de legislaciones, etcétera, Chile iba muy atrás, precisamente por los 17 años de dictadura, por una transición muy limitada, digamos, en la transición a la democracia, por una mirada muy conservadora en nuestro país también de muchos actores y sectores. Y desde ese punto de vista nos fuimos poniendo al día, por así decirlo, en el marco de los últimos 20 años. Y en particular gracias a los gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet. Y yo quiero decirlo también con tanto su primer periodo como el segundo periodo. Pero en la medida que te vas poniendo al día, te das cuenta que siguen habiendo, primero, muchos otros derechos que no hemos alcanzado. Segundo, que cuando tú tomas conciencia que alcanzas uno, te das cuenta que te siguen faltando otros o que tienes nuevas necesidades a partir de lo que acabas de conquistar, ¿no? Y hablo de conquistar porque en el caso de las mujeres nada nos ha sido regalado, como tampoco los trabajadores y las trabajadoras. Precisamente el día de ayer, por ejemplo, en el Senado se quería ratificar el convenio 155 de la OIT. Es un convenio que viene desde el año 81, que son recomendaciones con respecto a la seguridad y la salud de los trabajadores y las trabajadoras en el sector laboral. Eh, y teníamos opiniones que no querían dejar que eso se votara. Y esto, por si acaso, se comprometió como Estado de Chile frente a la OIT el gobierno de Piñera I al calor del rescate de los 33 mineros. Claro. Entonces, ¿por qué pongo ese ejemplo? 8 de marzo, partió por las condiciones laborales de las mujeres, estábamos hablando de condiciones laborales, siglo XXI y todavía no queréis ratificar convenios que lo que hacen es sugerir qué principios debieran estar e inspirar las leyes, ni siquiera te obliga a algo, no sé si me explico. Entonces, desde ese punto de vista, eh, insisto, hay avances, hartos avances, es verdad, pero no es menos cierto que nos falta también por avanzar mucho más profundamente para alcanzar todo lo que necesitamos. Y lo que es más importante tener en cuenta es que porque hayan avances, uno no se gradúa, por así decirlo. Y como no se gradúa, el esfuerzo sistemático por seguir alcanzando la igualdad, por no retroceder con cada una de las cosas hasta que alcanzadas y seguir profundizando, ese es un esfuerzo sistemático de todos los días que debe además no solo convocarnos a las mujeres, sino que convocar al conjunto de la sociedad y en particular a los hombres. Porque el tema de la igualdad de género es un tema en donde está puesto a prueba la transformación cultural para lograr nuevas relaciones entre los hombres y las mujeres, independiente de sus orientaciones sexuales o sus identidades de género, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, esos cambios culturales, esos cambios en políticas públicas, esos cambios en materia de cómo concebir los derechos, las leyes, etcétera, etcétera, no se hacen con la misma celeridad si tenemos literalmente la mitad de la humanidad nomás bregando por esto, que somos las mujeres. Y más encima, ni si, o sea, parto con un cálculo matemático bien grueso, porque ojalá fuera la mitad de la humanidad, porque tenemos muchas mujeres que no les interesa, pero ni un ápice, avanzar en estos derechos tampoco, ¿no? Claro. Entonces, me explico, entonces, por eso es que uno convoca
esos cambios en las condiciones laborales para las mujeres, pero que al mismo tiempo también se van a ver reflejados en el caso de los hombres, al cambio cultural en la relación entre los hombres y las mujeres, convoca también a los hombres y no solo a las mujeres, ¿no? Y esto tiene que ser una lucha de todos y de todas, ¿no? Así es. Conversamos con la senadora Claudia Pascual en lo que hay tras cada noticia, jueves 6 de marzo del año 2025. Eh, los hechos políticos están sucediendo rápido en el país. Usted mencionaba a la expresidenta Michelle Bachelet en un recuerdo positivo de sus gobiernos y había una esperanza para mucha gente de que pudiera ella ratificar la petición que tiene de poder ser candidata presidencial en las próximas elecciones. Sin embargo, eso no sucedió. Renunció Carolina Toá a ser ministra del Interior para postularse a la presidencia y la expresidenta Michelle Bachelet dijo que ella estaría disponible para apoyar a la candidata o candidato que Mm. el sector. Ah, no, está bien, pensé que ibas a decir un nombre en específico. Te iba a decir, no, 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 te no, iba a corregir candidata o precisamente candidata que el eso. sector, Sí, que el sector dispusiera, acordara o lo sí, votara claro. en una primaria. Eh, ¿Cómo ve la situación de la próxima elección? El Partido Comunista, en su pleno de la semana recién pasada, acordó avanzar en otro pleno que se realiza en estos días, tengo entendido, avanzar en la definición respecto a su postura de candidatura o de participación en primarias y también decir que tiene candidaturas posibles, ¿no? ¿Cómo siente usted que se está dando esta discusión? ¿Cree que es positivo que la ministra todavía haya ya dejado el cargo de ministra del Interior para presentarse ya a la candidatura presidencial? No sé, yo no me siento en condiciones de valorar positivo o negativamente una toma de decisión de una ministra, ex ministra en este caso, y que es de una tienda distinta, digamos. Lo que sí puedo decir y es ratificar y contarle a nuestros auditores y auditoras las definiciones que hasta acá tenemos como Partido Comunista, ¿no? Y que es precisamente a partir de lo que fue el último pleno, que fue el fin de semana pasado precisamente. Y es que nosotros estamos en disposición de tener y tratar de trabajar por una candidatura única de una unidad lo más amplia posible que vaya desde todos los sectores, ojalá, digamos, desde los sectores de centro, como progresistas, digamos, como la democracia cristiana, hasta sectores de progresistas y de izquierda, digamos, nosotros y más allá de nosotros también, ¿no? Entonces lo quiero decir porque creo que es importante. Desde ese punto de vista, que esa candidatura a la presidencial se definiera también, por ende, por primarias. Y el Partido Comunista lo ha dicho, tiene también el derecho y está buscando poder aportar a esa competencia de primaria con una candidatura propia, sea militante o no sea militante. Yo estoy repitiendo tal cual, digamos, cosas que nos hemos también planteado hasta ahora, ¿no? Y al mismo tiempo tratar de buscar una presentación a las listas, a la parlamentaria, digamos, también en la unidad eh, más completa que se pueda, ¿no? Y yo creo que esto es bien relevante porque lo primero que tenemos que hacer es poder hacer una conversación que más que colocar aquí nombres por sobre ideas, nombres por ideas que no tengan nombres que las lleven a cabo, o sea, antes de jugar a eso, yo creo que hay que pensar también en cuáles son los desafíos que tenemos. Los desafíos que tenemos es efectivamente poder tener una senda transformadora. Los comunistas, las comunistas nos planteamos cuando entramos al gobierno la nueva mayoría y también cuando fuimos parte de la articulación, digamos, del origen de este gobierno, el poder generar gobiernos transformadores que nos permitieran llegar a un nuevo estadio antes de alcanzar el gobierno nuevo tipo, por así decirlo, ¿no? En las jergas más nuestras. Claro, claro. Y desde esa perspectiva, nosotros tenemos que seguir bregando por estos ámbitos, ¿no? Y por eso es que me refiero a sendas transformadoras, porque, mire, cuando usted plantea las urgencias de la ciudadanía, que te las siguen planteando, que el tema de las pensiones, que el tema de la salud, que el tema de la vivienda, que la
Por cierto, la generación de empleo, el modelo de desarrollo económico en el país. Puede ser que la gente no ocupe esa expresión, pero que sin embargo que diga, oiga, pero que haya empleo, y para que haya empleo tiene que haber empleo que no sea eh, que todos vamos a hacer e-commerce, como dicen, o no, o ejecutivos de cuenta de cualquier cosa. No sé, es que aquí también hay que generar empleos productivos, entonces vamos a tener industria, no vamos a tener industria, en qué nos industrializamos? O sea, ¿me entiendes? ¿Qué es lo que desarrollamos? Entonces, para todo eso, también decir, creo yo, que es muy relevante cómo vamos generando ese modelo transformador, ¿no? O esa propuesta transformadora. Porque si no, uno lo que hace son solamente definiciones en- de pragmática electoral y creo que nosotros estamos también pensando en cosas que no sean, que por cierto tienen un correlato electoral, no le estoy bajando el perfil ni no reconociendo que tiene que tener un correlato, por cierto, pero creo que no es solo el nombre por el nombre, no es la definición por la definición, sino que también tienen que haber ideas programáticas con un sentido, con una orientación de transformación y de transformación que pueda ser sustentada. Yo creo que una diferencia importante, más que en términos de grupos políticos, sí me parece una diferencia importante en términos de un debate más complejo y más profundo para los sectores que queremos justicia social en nuestro país, por así decirlo, en una formulación bien genérica, es que no puede ser que alguien se acostumbre a la alternancia de gobiernos de corte tan distinto como quienes propugnan seguir profundizando un modelo de desigualdades versus quienes en el arco más diverso, por cierto, de propuestas de sociedad y dispuestos a ponernos de acuerdo también, pero de quienes todos, de centro, progresistas de izquierda, propugnamos terminar con esas desigualdades o avanzar en acortar esas brechas lo más posible para poder permitir la mejora en la calidad de vida en todos los ámbitos de la gente. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, desde esa perspectiva, los ejes programáticos también son muy relevantes de qué es lo que vamos a proponer, pero no pueden ser ejes programáticos basados en consignas que no tienen después bajada, ¿no? Fin a la AFP, de acuerdo, pero ¿qué tengo que hacer para que eso ocurra? ¿Qué modelo? ¿Qué es lo que tengo que cambiar en la política pública para que... Me explico porque si no nos quedamos con eslogan eh, que después no siempre se pueden acomodar. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque el Estado que tenemos hoy día también peca de no tener las facultades a veces para poder ir en la solución de lo que la gente espera. El Estado no es un Estado industrial, el Estado no es un Estado empresario, el Estado no es, sino que está concebido en esta Constitución como un Estado subsidiario. Y sí, alguien nos va a decir, ya, pero hubo dos procesos constitucionales, los perdieron. Sí, de acuerdo, pero eso no significa que renunciemos a la idea de que en algún minuto, no estoy diciendo que sea mañana, pero en algún momento también podamos seguir transformando esto, ¿no? O sea, así como hay sectores de derecha y de ultraderecha que nos dicen todos los días que quieren terminar con el Estado o que quieren reducirlo lo más posible, seguirlo jibarizando, etcétera, etcétera. Bueno, porque ellos no pueden renunciar a su idea política o ideológica y nosotros sí tenemos que renunciar a la nuestra. ¿Me explico? Entonces yo creo que ese es el desafío que tenemos en este escenario y bueno, yo entiendo que las conversaciones que se han dado en los partidos que sustentan el oficialismo actual, digamos, y que al mismo tiempo también se ha convocado a la DC a alguna de esas conversaciones, eh, y también se conversa con otros partidos que no son parte del gobierno y que también tienen de poder efectivamente abordar, digamos, ¿no? Un proceso que prepare la candidatura que más unidad convoque en esa medida, digamos, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, yo entiendo que hay plazo a propósito de las primarias legales, no sé si todo tenía que ocurrir hoy día, o ayer, o antes de ayer, no sé si me explico. O sea, lo que quiero decir es Sí. que creo que todavía estamos en noticias en desarrollo, más que... y me pasa, perdón que lo diga Julio, y me pasa que cuando uno también está tratando como de ayudar a que esto resulte, o sea, me refiero de que las cosas se den, uno no puede como
opinar como si fuera el que está mirando el diario nomás. Pues entonces, por eso es que no me atrevo o sea, no me parece como pertinente Bueno, decir, mira, me parece bien, malo, más o menos, da lo mismo, lo que me parezca a mí me interesa que nuestro partido siga avanzando en sus propias definiciones, que sea totalmente coadyuvante a la generación de esa mayor unidad, pero una unidad no formal, no una unidad de juntarnos por juntarnos, sino que una unidad que proponga ideas de transformación e incluso que pueda tener también distintas alternativas de cómo expresarse en términos de si eso termina siendo gobierno o no termina siendo gobierno todos juntos o no, etcétera. Bueno, pero no importa, pero demos esa conversación. Lo que no puede pasar, y eso sí me parece importante decirlo, es que la gente se crea lo que la derecha nos está tratando de instalar. La derecha en sus versiones diversas, ¿no? Ultraderecha, ultraderecha y derecha. Ahí cada uno que diga cuál es el sello que se ponen, porque igual se ponen de acuerdo todos juntos, no le quepa la menor duda, pero... y es que son ellos los únicos que van a jugar en esta otra elección que viene. Y yo creo que eso es lo que tenemos que evitar, la desazón, los brazos caídos, el que ya esto está perdido. No está fácil, pero el escenario sigue estando abierto, así, porque si así es. no, es profecía autocumplida. Y yo al menos creo que en el ejercicio de la política uno no puede autoconvencerse de que no pudo hacer nada por evitar que algo tuviera un fin determinado, ¿no? Un desenvolvimiento de determinada manera y que no había nada más que hacer. Yo creo que sin pecar de exceso de voluntarismo, uno tiene que poner de su parte en esto, ¿no? Tiene que exigir una actuación con mucha estado subjetivo de disposición y de generosidad a provocar esas conversaciones y esas posturas de acuerdo, digamos, para ofrecer ideas y no ideas que no sean entendidas por nadie, sino que ideas y emociones, propuestas de un país distinto. Si nuestro país no es tan feliz, no está bien con lo que tenemos. ¿Eso quiere decir que ande todo el mundo amargado? No, pero hay cosas. La gente le cuesta llegar a fin de mes, la gente rabea por muchas cosas o considera que, bueno, pero también tenemos un país que sigue siendo tremendamente individualista, ¿no? Y esas cosas también se tienen que cambiar. Entonces nos tenemos que reencantar con muchas cosas. Conversamos con la senadora Claudia Pascual en lo que hay tras cada noticia en este jueves 6 de marzo del año 2025 y sabe que me dejó pensando porque hay dos cosas que son creo muy importantes de lo que usted dijo dentro de todas las cosas importantes que dijo, porque de verdad cuando se habla de la alternancia aquí en este país es como que, ya, ahora le tocó a este grupo, mañana le toca al otro y ya. Pero resulta que este gobierno, el actual gobierno, entró, y también anteriores gobiernos como el de la presidenta Bachelet, incluso el de Frei Montal, el de Frei Ruiz Tagle, tenían una propuesta de hacer algunos cambios, y algunos más profundos que otros. Sin embargo, esos cambios no han podido llevarse a cabo. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque esa alternancia no iba acompañada de un peso específico desde el punto de vista de la posibilidad de hacer la reforma en el Parlamento. O sea, Ejecutivo y Parlamento hoy día, en el caso concreto de la reforma previsional, lo que sucedió, que finalmente hubo que hacer una reforma que significa un avance, pero que es un avance absolutamente no sé, no lo voy a calificar de verdad, pero no el que se necesita, voy a decirlo de esa forma. Entonces, es cierto que lo que se requiere ahora es tener un buen programa para que ese programa no solo sea aceptado para tener presidente de la República, sino también sea aceptado para tener parlamento acorde con eso. ¿Me da la impresión que esa es su postura? Sí, pero un buen programa no significa que lo voy a llenar con las ideas más perfectas, sino que también un buen programa significa un programa que permita ser realizable y por lo tanto que permita convocar a la conformación de lista, a la electividad de un parlamento que tenga un cambio en la correlación de fuerza que tiene actual, porque si no, efectivamente lo que se va produciendo es que puedes tener el gobierno
y nos puede pasar a nosotros como le puede pasar a la derecha también, que tienes el gobierno, pero que sin embargo el Parlamento no te acompaña en nada para tu propio programa de gobierno. Entonces, pero también yo creo em, que hay que hacer más análisis a propósito de cuánto se puede y se tiene que avanzar para mejorar cosas que la gente está esperando que se mejore, ¿no? Tuvimos la situación del estallido social. La gente apostó y pidió y exigió muchos cambios. Luego viene el proceso constituyente. Una nueva constitución, por cierto, que sigue siendo un fenómeno fundante y explicativo, concreto, no teórico, concreto de por qué tú no puedes hacer más cambios, porque tiene una serie de definiciones que te impiden promover más cambios si es que no cambias la constitución o si es que no haces reformas constitucionales. Eh, pero, no, pero yo tengo la sensación que todavía tenemos que decantar más algunos debates en donde digamos, pero todos los huevos de la canasta lo teníamos que poner en la reforma y en el cambio constitucional, o habían cosas que también se podían hacer a la par. Desde leyes, pero también cosas que se pueden hacer desde el trabajo de la mejora de la ejecución de la política pública. Entonces, yo creo que a nosotros nos hace falta todavía discutir más temas en ese ámbito que nos permita efectivamente, porque cuando tú apuestas todo a que no, todo esto va a venir por leyes, todo va a venir solo y por obra de gracia del cambio y de una nueva constitución. Bueno, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos esperando que estas cosas pasen? No, pues la vida sigue. Y como la vida sigue, la gente sigue teniendo los mismos problemas que nos llevaron a proponer o esa ley o ese cambio constitucional o la mejor. Entonces, por eso digo, uno tiene que, ay, lo voy a decir bien coloquialmente, pero siento que nuestras propuestas de programa y nuestro debate político y lo que le tenemos que ofrecer al país como partido y en conjunto con todos los actores y otros conglomerados, o sea, partidos políticos y colectividades políticas de transformación de país, tiene que ser caminando y comiendo chicle al mismo tiempo. No puede haber todo en un solo lado. Usted tiene que ver qué es lo que se puede mejorar en las políticas públicas sin siquiera haber pasado una ley. ¿Qué es lo que me explico? O sea, cuánto depende de situaciones que son eh, eh, de cambios, digamos, en miradas, en hacer a lo mejor cambios que tienen que ver con mucho más de un orden jerárquico de menor rango que un cambio legislativo o que un cambio constitucional, pero que sin embargo también son muy relevantes, ¿no? No hubo que hacer una ley, por ejemplo, para incorporar al Programa Nacional de Vacunación las vacunas COVID o Claro. la vacuna contra el virus de papiloma humano. Y sin embargo, tienen un efecto real. No sé si me explico, estoy poniendo un ejemplo súper nimio, pero chico. Pero lo que quiero decir es que hay cosas que se pueden hacer con leyes y hay cosas que no se pueden hacer o sea, que también se pueden se pueden contribuir, digamos, a la mejora de la calidad de vida por eh, pasear a varios actores, actoras, por las realidades de la ciudadanía para decir, mira, en vez de que te demores 3, 4, 5 días en este proceso, si lo haces más corto acá, si tú cambias esta mirada, si tú pones una perspectiva y puedes ir mejorando. Entonces, cuando uno está todo el rato pensando que todo depende de un cargo normativo, por eso digo, o sea, yo creo que hay que hacer un debate más, y esto no significa ni rebajar el estándar de lo transformador que estás proponiendo, ni tampoco significa que me voy a quedar como dirían los lolos, con el tips, ¿no? Con el eslogan así como de arriba y Claro. después, bueno, pero hay que ver a cómo se hace. No, pues tiene que, tiene que ser una Ah, conversación mucho más sustentada, creo yo, desde esa perspectiva. Entonces, a veces como que los debates programáticos entre partidos son como, ya, ¿quién le pone esta idea? ¿Quién pone la otra? Y no sé qué, pero después, ya, pero ¿y quién lo hace, pues? así es. Voy a Así es. decirlo, lo digo yo, lo pienso yo,
sé que no lo piensa nadie más, es muy probable que no lo piense nadie más, digamos, en el Parlamento, pero a veces los parlamentarios, las parlamentarias se pegan todos codazos por quién redacta y cuál es la indicación que quedó y no sé qué, y yo siempre estoy pensando, bueno, ¿y esto después cómo lo ve el funcionario que le toca al ministerio tanto llevar a cabo esto? ¿Lo va a poder hacer? ¿No lo va a poder hacer? Se tiene que... Entonces uno tiene que pensar más allá de la tarea específica que le toca a uno, ¿no? Entonces ir concadenando ese tipo de situaciones. Bueno, a mí por lo menos me pasa eso, siempre digo, ¿qué importa si la indicación era tuya o no, si esto finalmente le va a cambiar la vida a la gente? O sea, Claro, exactamente. No importa de quién sea el origen, lo importante es que el objetivo se cumpla, ¿no? es, claro, ahora es cierto que en términos de conglomerados políticos que son tan distintos como la derecha versus nosotros van Claro, a corta, ¿no? Pero también cuando hay situaciones en las cuales la gente dice, oye, ya, pero dejen de discutir desde el planteamiento de uno y del otro que nunca encuentra, pónganse de acuerdo, que es lo que ocurrió recientemente en enero con respecto a la materia de pensiones, por ejemplo. así es. ¿Era todo lo que Efectivamente. querían todos los actores para un lado y para el otro? No, pero es lo que se pudo. Así es. Conversábamos con la senadora Claudia Pascual en lo que hay tras cada noticia en este jueves 6 de marzo. Y antes que se nos acabe el tiempo, ya se nos... Está el tiempo acabándose, pero en el sentido del Que nos programa. perdonen los auditores porque venimos todos No, llegando de los recesos no y está todo el bien, cuento. está bien, está bien. Hay que decir las cosas que faltan. Hay un hecho importante, el tema de la presidenta de la Cámara de Diputados, Karen Cariola. Lo que sucedió con ella en pleno, no fue en proceso de parto directamente, pero estaba terminando su proceso de parto, cuando la allanan su departamento y le van a pedir su teléfono que estaba con ella en el lugar, en la clínica, no sé en cuál era el lugar exactamente. ¿Qué le parece a usted eso que sucedió? Porque hay muchas visiones que dicen que esto tiene un origen político, no judicial, que tendría que ver, voy a decirlo así tal cual, porque incluso algo de eso conversamos con el presidente del Partido Comunista, que el Partido Comunista en el día sábado recién pasado, en el último pleno, mejor dicho, anunció que Carol Cariola sería candidata a senadora por la región de Valparaíso. ¿Usted asocia eso? No lo sé, yo de verdad no. A ver, lo que quiero decir es que a mí lo que me parece complejo y que hemos dicho y lo dijimos el día de antes de ayer, junto con el senador Núñez, muchas otras voces también lo dijeron en la propia Cámara, también lo dijeron desde que esto ocurrió, digamos, el día lunes, es que se cuestiona el sentido de la oportunidad de esta situación. Aquí no hay un acto ilegal. Yo no tengo acceso a la carpeta investigativa, yo no tengo idea de qué se está acusando a la diputada tampoco estaba enterada de que estaba siendo objeto de investigación, por lo tanto, yo por eso no puedo lucubrar situaciones. Pero lo que sí puedo decir es que una vez que un fiscal obtiene el permiso, digamos, judicial de poder allanar y de hacer incautación, en este caso, de dos aparatos tecnológicos como es un celular y un notebook, tiene 10 días para proceder, máximo. Esto se podría haber producido el sábado, porque esa orden la tuvieron, y lo mismo dijo el fiscal, esto no es algo que haya descubierto yo ni filtrado nada, lo dijo en una entrevista, que la tiene desde el viernes. ¿Por qué no le fue a pedir todo esto el día sábado? Era un hecho público y notorio que la diputada estaba a punto de tener su guagua. Entonces, si tú estás siguiendo una investigación, aunque no le hayas dicho a ella, yo supongo que fiscalía, investigación, etcétera, pueden mirar las redes sociales del personaje, en este caso de la diputada. Y ella puso, estoy a punto de tener la guagua, miren, estoy aquí en estos días de receso, y uno la veía ahí con su guatita, entonces era obvio. No sé, por eso le digo, entonces es algo que era público y notorio. Entonces podría haber sido el sábado, podría haber sido el domingo, podría haber sido tuvo la guagua, esperemos un rato, no se va a arrancar, podría haber sido el martes, con mayor tranquilidad. Por eso digo, entonces, yo no tengo elementos, o sea, en el sentido de que no quiero pecar, digamos, de empezar a hacer teorías de la conspiración para arriba y para abajo, pero sí quiero cuestionar el sentido de la oportunidad de la diligencia, ¿no? Eso es lo primero.
una mujer en nuestro país no debería nunca, ni en este caso ni en ningún otro, perder el derecho al parto respetado, ¿no? Y desde esa perspectiva, eh, no sé, no parece suficiente la explicación, al menos que ha salido en prensa hasta ahora, de que era inminente lo que había que hacer porque había un peligro de qué, ¿no? Entonces, bueno, pero en fin. Eh, no sé qué es lo que se investiga, no sé qué es lo que se busca, creo que eso lo tiene que responder la fiscalía. A mí sí me parece, y quiero decirlo, complejo también, digamos, es que hay harta filtración de los procesos investigativos. Y muchas filtraciones, de repente, inclusive, no hay mayores avances en las investigaciones o no se permite o no llegan a nada, pero sin embargo se genera en el momento. Entonces, ¿para qué se está eh, ocupando? Lo digo porque mucho antes de esta situación ya el fiscal nacional tuvo que responder a algunos oficios que se le habían enviado por parte de alguna a propósito de filtraciones en otros casos con personeros de otros cortes políticos. Entonces, yo creo que hay una práctica que no sé si le hace bien al país, Sí, porque aquí en este país se dice harto que las instituciones funcionen, pero cuando las instituciones no funcionan del todo como tienen que funcionar, hay que poner ojo también. No, yo diría eso, reiterar nuestra solidaridad con ella, obviamente. Y también quiero reiterar algo que me parece importante, eh, es que también hubo colaboración. En ningún caso se dijo, oye, no, podría, no, bueno, necesita, ahí tiene el celular, ver, o sea, claro, no es lo que más o claro. sea, entonces yo creo que desde ese punto de vista, bueno, yo espero, insisto, espero explicaciones, nosotros las pedimos en un punto de prensa el día martes en el Senado. Eh, Esperamos que esto pueda, de verdad, y que ella, por cierto, pueda defenderse en el caso de que esto avance, digamos. Así es. Senadora Claudia Pascual, quiero agradecerle la gentileza que tiene con Radio Nuevo Mundo de conversar sobre los temas que siempre le ponemos nosotros en la pregunta. Usted después nos responde lo que usted estima que es correspondiente a esa pregunta, pero que siempre conversamos sin ningún problema con nuestros auditores sobre temas importantes. Así que le agradezco mucho. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a nuestros auditores por estar en la sintonía de Nuevo Mundo. Quédese en ella porque hay temas que a usted siempre le interesa escuchar. Hasta la próxima, que estén bien. Chao. Gracias.